En un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid llamado Rascafría, Enrique se encontró una mañana gris de otoño con su suegra, Carmen, quien con voz persuasiva le dijo: Enrique, hijo, vente conmigo a dar un paseo al campo. Aquí en la ciudad estás todo mustio, hace falta aire fresco. Enrique no pudo negarse. Carmen no era una suegra cualquiera. No era esa mujer cascarrabias que uno espera, más bien, era una mujer joven para sus 50 años, siempre impecablemente arreglada. Su melena castaña brillante, cuidadosamente peinada, su maquillaje sutil pero presente, con los labios pintados de un rojo suave que resaltaba incluso cuando bajaba al mercado a comprar verduras. Enrique, a veces, pensaba que la personalidad de su esposa, Lucía, venía de su madre, pero la belleza, sin duda, había tenido más suerte con Carmen. Salieron temprano. El bosque todavía estaba cubierto por una neblina espesa, como si la tierra hubiera sido bañada en leche. El aire fresco de la mañana parecía acariciar las hojas, y el camino serpenteaba entre los árboles. Enrique conducía mientras no podía evitar mirar de reojo a Carmen, que hablaba animadamente sobre sus recuerdos de cacerías y paseos en el bosque, aunque llevaba una falda un poco corta para ese tipo de excursión. Él fingió no darse cuenta. Aparcaron cerca de un sendero y comenzaron a caminar con sus cestas en mano. El bosque los recibió con un silencio húmedo, ese tipo de silencio en el que se escuchan las gotas de rocío caer y cualquier crujido de rama parece un secreto susurrado. Enrique iba detrás, observando cómo Carmen apartaba las ramas con delicadeza, con una gracia que parecía disfrutar cada paso y cada respiración. Él, en cambio, estaba más pendiente de no pisar en falso o encontrarse una víbora. Mira bien, le dijo Carmen, sin voltear la cabeza. Los hongos son como las mujeres, si no los buscas, nunca los encuentras. Enrique sonrió, aunque interiormente sintió que esas palabras tenían un doble sentido. Durante la caminata, recogieron algunos níscalos y boletus, pero más que los hongos, Enrique estaba atento a cada gesto de Carmen, cómo se movía, cómo su falda se subía ligeramente al agacharse, dejando entrever sus piernas torneadas y la delicada línea de medias oscuras que llevaba, o como su mano rozaba la suya cuando apartaba una rama. Ella reía con un sonido claro, juvenil, nada que ver con la risa de una mujer de su edad. Enrique recordó la primera vez que la conoció, en la boda de Lucía. Carmen había captado su mirada con una fuerza que casi le hizo atragantarse. No era una mirada hostil, sino evaluadora, como la de una loba que sabe lo que vale, ¿sabes? Dijo Carmen de repente. Antes solía juzgar a los hombres por su forma de andar. Si van como una yegua, sin gracia, no valen para nada. Pero si caminan relajados, seguros, tienen carácter. Enrique pensó que a ella lo que le importaba era el dinero, pero se calló. Carmen soltó una carcajada que iluminó el bosque. La tensión entre ellos crecía, invisible pero palpable, como el aire antes de una tormenta. El sol comenzó a cambiar de posición y Enrique se dio cuenta de que el camino ya no les era familiar. ¿Dónde está la carretera?, preguntó. ¿Qué carretera? Aquí no hay carreteras, solo senderos y sensaciones, contestó ella con una sonrisa traviesa. No había cobertura en el móvil, solo árboles, musgo y el zumbido de los mosquitos que parecían haber decidido hacerle una fiesta a Enrique. Propuso regresar, pero Carmen lo miró con esa mezcla de desafío y complicidad que le heló la sangre. ¿Tienes miedo?, le preguntó. No, solo no quiero convertirme en un hongo, respondió él, intentando bromear. Ella rió de nuevo, y Enrique sintió que ese sonido le envolvía, le desarmaba. Caminaban más despacio. Carmen se detuvo varias veces para ajustar su cesta o recoger un hongo, y cada vez que lo hacía, Enrique notaba como la falda se alzaba un poco más de lo esperado, revelando sin querer más de lo que la naturaleza pretendía mostrar. Él intentaba concentrarse en los hongos, pero sus pensamientos se desviaban una y otra vez hacia ella. Deja de mirar escaparates y busca los hongos, le dijo Carmen sin volverse. Él tartamudeó una excusa sobre las setas venenosas, pero en el fondo sabía que ella lo había pillado. El bosque se volvió más silencioso, los pájaros dejaron de cantar y el aire se espesó. Enrique sintió que estaban solos en el mundo, solo él y Carmen. ¿Estás seguro de que sabes el camino?, preguntó después de una hora. ¿Y tú estás segura de que quieres volver?, respondió ella con una mirada intensa. Se detuvieron. Enrique apoyó la espalda en un pino, tratando de pensar. Carmen se acercó más de lo habitual,
tanto que pudo oler su perfume, dulce, con un toque amargo, inconfundible. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Carmen. Pues, estamos perdidos, dijo Enrique fingiendo no estar nervioso. Podemos ponernos nerviosos o relajarnos, propuso ella con una sonrisa que le hizo temblar el corazón. Él intentó bromear, pero algo en la forma en que ella hablaba le dijo que no era un juego cualquiera. Avanzaron despacio, la tensión crecía con cada paso. Carmen se sentó en un tronco caído, su blusa fina y ajustada resaltaba su figura, y su falda dejaba ver las curvas de sus muslos. Enrique se sentó a su lado, las cestas entre ellos. Cuando era joven, comenzó ella, pensaba que la vida era larga, que habría tiempo para todo. Pero ahora sé que es corta, que pasa rápido como una semana de vacaciones. Él la miró, fascinado por la mezcla de madurez y juventud que desprendía. Cada palabra parecía contener un secreto, una advertencia. ¿Tú tienes chispa?, le preguntó Carmen, mirándolo a los ojos con una intensidad que le hizo olvidar el frío. Creo que sí, aunque a veces la apago, respondió Enrique, sonriendo débilmente. Las mujeres siempre saben dónde está el fuego, dijo ella, y en ese momento Enrique supo que todo había cambiado. El aire se cargó de electricidad cuando Carmen perdió el equilibrio al agacharse tras un hongo. Enrique la sujetó al vuelo, sus cuerpos chocaron, y una corriente invisible recorrió su piel. Ella apoyó las manos en su pecho, él la abrazó por la cintura. No hubo palabras, solo miradas y un silencio denso que decía más que cualquier confesión. Ten cuidado, susurró él. Menos mal que estás aquí, respondió ella, con una sonrisa que prometía tormenta. Se sentaron juntos en la hierba, sus rodillas rozándose. La tensión se volvió tan palpable que parecía que cualquier movimiento podía cambiarlo todo. Carmen comenzó a desabrochar lentamente su blusa, dejando al descubierto una camiseta interior fina, y Enrique sintió que el mundo se detenía. Todos tenemos miedo, dijo ella mirando al cielo. Yo temo a la vejez, no a las arrugas ni a las enfermedades, sino a perder esa chispa que me hace sentir viva. ¿Y tú, Enrique? ¿Tú tienes chispa? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y llena de significado. Él no supo qué decir. ¿Y si cruzamos esa línea?, preguntó finalmente. Entonces no hay vuelta atrás, contestó Carmen con una sonrisa enigmática. Enrique sintió que habían llegado a un punto sin retorno. Allí, en medio del bosque, donde la niebla se mezclaba con la luz del sol y el murmullo de las hojas, la relación entre él y Carmen se transformó para siempre. Pero lo que pasó después, eso quedará para otro momento, porque en ese instante, una sombra se movió entre los árboles, observándolos en silencio. Y el bosque guardaba un secreto que todavía no estaban preparados para descubrir. El viento susurraba entre las ramas de los robles centenarios que rodeaban la pequeña explanada donde Enrique y Carmen se habían detenido. La tenue luz del atardecer filtraba entre las hojas, dibujando sombras danzantes sobre la piel tersa y ligeramente bronceada de Carmen, que ahora llevaba solo la fina camiseta blanca ceñida al cuerpo, dejando entrever la curva de sus hombros y la suave línea de su cuello. Su falda, recogida un poco más arriba, revelaba unas piernas largas y bien torneadas, cubiertas apenas por medias negras transparentes que hacían que cada movimiento pareciera un sutil juego de luces y sombras. Enrique, con la camisa desabrochada y los primeros botones de su chaqueta abierta, sentía el calor que emanaba de su cuerpo mezclarse con el frío húmedo del bosque. Sus manos temblaban ligeramente, atrapadas entre la emoción y el temor. No era solo la cercanía física de Carmen, sino el abismo moral que se abría bajo sus pies. Sin embargo, en sus ojos había una chispa nueva, una llama que llevaba tiempo dormida, ¿sabes?, murmuró Carmen, recostándose ligeramente contra el tronco cubierto de musgo. La vida es como este bosque, llena de caminos que se cruzan y se separan, de trampas ocultas y sorpresas inesperadas. A veces, el sendero más fácil no es el que lleva a casa. Enrique se quedó callado, observando cómo un rayo de sol acariciaba la curva de su clavícula. Por un instante, todo el mundo se redujo a ese instante, al roce de sus manos y al latido acelerado de sus corazones. Pero entonces, un ruido seco rompió la quietud. Desde entre los árboles, una figura emergió con paso firme. Era un hombre alto, vestido con ropa de senderismo, con barba de pocos días y ojos penetrantes que parecían ver más allá de la superficie. Llevaba una gorra de lana y una mochila que parecía demasiado pesada para la ligereza de su andar. Enrique se tensó, mientras Carmen se incorporaba lentamente,
recuperando la compostura con una sonrisa sutil y algo desafiante. «Perdona la interrupción», dijo el hombre con una voz grave. «No esperaba encontrar a nadie por aquí a estas horas». «Se han perdido», Enrique intentó responder con tranquilidad, pero su voz salió entrecortada, «más o menos. Estamos buscando el camino de regreso a Rascafría». El hombre asintió y se acercó un poco más, mirando fijamente a Carmen con una mezcla de reconocimiento y algo parecido a la admiración. «Este bosque guarda secretos que no todos están preparados para descubrir», dijo, mirando a ambos. «Y no siempre es buena idea aventurarse sin una brújula, o sin entender las reglas». Carmen sonrió, pero esta vez sin la chispa juvenil que la había acompañado toda la tarde. Su expresión se volvió seria, casi enigmática. «No todos los secretos están hechos para ser revelados», respondió con voz firme. «Algunos deben permanecer escondidos, esperando el momento justo». El hombre la miró fijamente y luego, sin más, giró sobre sus talones y se internó nuevamente en el bosque, dejando tras de sí un silencio aún más profundo y una sensación inquietante. Enrique se quedó mirando la dirección por donde se había marchado, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién era ese?», preguntó con voz baja. «Un viejo amigo», contestó Carmen, ajustándose la falda con un gesto que parecía distraído, pero que Enrique supo que no lo era. «Alguien que sabe demasiado, y que ahora nos ha recordado que no todo es tan sencillo como parece». El sol terminó de ocultarse tras las montañas, y la penumbra se adueñó del bosque, envolviendo a Enrique y Carmen en un abrazo oscuro y silencioso. Él comprendió que el paseo que había comenzado como una simple excursión para despejar la mente se había convertido en una encrucijada peligrosa, donde cada paso podía cambiar su destino para siempre. Mientras recogían las cestas casi vacías y se preparaban para regresar, Enrique no pudo evitar mirar una última vez hacia la sombra del bosque, preguntándose qué secretos ocultaba y qué papel jugaría Carmen en todo aquello. Y en el eco lejano del viento, como un susurro apenas audible, parecía escucharse una voz que advertía: «No todos los caminos tienen retorno». La noche ya había caído sobre Rascafría cuando Enrique y Carmen regresaron al pueblo. Las farolas iluminaban débilmente las calles empedradas, y el aire frío llevaba consigo el aroma a pino y tierra mojada. Carmen caminaba adelante, con paso firme y elegante, a pesar del cansancio evidente. Su falda negra rozaba apenas las rodillas, combinada con unas botas de tacón bajo que parecían desafiar el terreno irregular sin esfuerzo. Llevaba un abrigo ajustado que acentuaba su figura esbelta, y un pañuelo de seda rojo que contrastaba con la oscuridad de la noche. Enrique la seguía de cerca, con la chaqueta desabrochada y la camisa arrugada, sintiendo que cada paso aumentaba la distancia entre la mujer que había visto en el bosque y la suegra que todos conocían. Al llegar a la plaza, se encontraron con una tertulia improvisada en la terraza de un bar. Un grupo de vecinos charlaba animadamente, riendo y disfrutando de unas cañas. Entre ellos estaba Lucía, la esposa de Enrique, con su vestido de flores que resaltaba su piel clara y sus ojos verdes, y una chaqueta ligera que dejaba entrever un collar de plata sencillo pero elegante. Su sonrisa iluminaba el lugar, y al ver a Enrique y Carmen, saludó con alegría: «Ahí vienen los exploradores del bosque», bromeó, mientras le guiñaba un ojo a Enrique. «¿Habéis encontrado algo interesante o solo un par de historias de miedo?». Enrique intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Carmen, con su habitual aplomo, replicó con humor: «Algún que otro hongo venenoso, pero nada que asuste a un buen cazador». Las risas estallaron alrededor, pero Enrique notó cómo Lucía lanzaba una mirada furtiva hacia su madre, como si intentara descifrar un secreto oculto. Él sintió un nudo en el estómago y deseó que aquella noche terminara pronto. Ya en casa, la atmósfera era la de siempre: platos con restos de comida sobre la mesa, el aroma a patatas asadas y setas en la cocina, y el murmullo de la televisión en el salón. Lucía se acomodó en el sofá con una manta ligera sobre las piernas, mientras Carmen se sentaba en una butaca cercana, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas sobre el bolso de piel que siempre llevaba consigo. Enrique se quedó de pie, con la mirada perdida, recordando cada instante en el bosque. De repente, Carmen rompió el silencio con una pregunta inesperada: «¿Crees que la vida es solo rutina, Enrique? ¿O hay algo más que estamos dejando pasar?». Él se volvió hacia ella, sorprendido por la intensidad en su voz. «Supongo que todos buscamos algo más, aunque a veces no sepamos qué es», respondió con cautela. Ella le sonrió, pero sus ojos brillaban con una promesa que Enrique aún no podía descifrar. Esa noche,
mientras Lucía dormía plácidamente, Enrique se quedó despierto, atrapado en un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Sabía que algo había cambiado para siempre, que la línea que había cruzado en el bosque no podía deshacerse, y que el secreto que compartía con Carmen era una carga pesada y peligrosa, pero lo que no sabía era que, en la oscuridad de la casa, alguien más estaba despierto. Una sombra silenciosa que observaba desde el umbral de la puerta, con ojos que lo veían todo y una sonrisa que prometía que la historia apenas comenzaba, y en la penumbra, un susurro casi imperceptible parecía preguntarle a Enrique, ¿estás seguro de que quieres saber qué hay al otro lado del bosque? Porque una vez que entres, nada volverá a ser igual. El amanecer pintaba de tonos dorados las montañas que rodeaban Rascafría cuando Enrique despertó con la sensación de que la noche le había dejado un peso invisible sobre el pecho. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared y el suave murmullo del viento colándose por la ventana entreabierta. Se levantó despacio, aún con la mente nublada por los recuerdos y las palabras no dichas, en la cocina. Encontró a Carmen preparando el café. Llevaba un vestido de seda color borgoña que se ceñía a su figura con la delicadeza de una segunda piel. Sus tacones sonaban suavemente contra el suelo de madera, y un collar de perlas reposaba en su cuello, moviéndose apenas con cada movimiento. El aroma del café se mezclaba con el leve perfume que siempre llevaba, una fragancia dulce con un toque especiado que Enrique recordaba del bosque. «Buenos días», dijo ella sin mirarlo, como si ya supiera que él estaba allí. «Buenos días», respondió Enrique, tratando de sonar casual, aunque su voz traicionaba cierta tensión. Carmen se giró lentamente, clavando en él una mirada profunda y serena, como si quisiera desentrañar todos sus pensamientos de un solo vistazo. Anoche no fue solo un paseo por el bosque, Enrique. Fue un punto de inflexión. Lo sientes, ¿verdad? Él asintió, sin saber muy bien cómo explicar lo que bullía dentro de él. No sé si estoy preparado para lo que eso significa, confesó. No sé si quiero seguir por ese camino. Ella sonrió con una mezcla de comprensión y desafío. A veces, el camino más difícil es el que nos lleva a donde realmente debemos estar. Y no siempre es fácil admitirlo. Enrique se acercó, tomando una taza de café, pero sin apartar la vista de Carmen. El silencio entre ellos era denso, cargado de promesas y advertencias. En ese momento, el teléfono sonó, rompiendo la atmósfera. Carmen se levantó y contestó con voz tranquila, pero Enrique pudo oír palabras que le helaron la sangre. No podemos dejar que se entere, está más cerca de lo que pensamos. Cuando colgó, volvió la mirada hacia Enrique, ahora con una sombra de preocupación. Hay cosas que no puedes imaginar, Enrique. Cosas que involucran a mi familia, a mi pasado, y a este bosque. Él tragó saliva, sintiendo que la intriga y el peligro se entrelazaban en cada palabra. ¿Y qué quieres que haga? Por ahora, solo confía en mí. Pero prepárate, porque lo que empieza hoy no tendrá fin fácil. Antes de que Enrique pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe, y Lucía entró con una sonrisa radiante, ajena a la tensión que flotaba en el aire. Pero Enrique sabía que, bajo esa apariencia de normalidad, algo se había roto para siempre. Mientras tanto, en la penumbra de un rincón olvidado de la casa, la sombra que había observado la noche anterior se deslizó hacia afuera, desapareciendo entre las sombras del amanecer, dejando detrás un misterio que apenas comenzaba a desenredarse, y en el silencio que quedó, una pregunta resonó sin respuesta. ¿Hasta dónde está dispuesto Enrique a llegar para descubrir la verdad que acecha en el bosque y en su propia casa? La tarde caía lenta sobre Rascafría, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras Enrique se encontraba sentado en un banco de la plaza del pueblo, intentando ordenar sus pensamientos. Su mirada se perdía entre las copas de los árboles que rodeaban el pueblo, recordando cada detalle del día anterior, la conversación con Carmen, la llamada inquietante, y esa presencia invisible que parecía acechar en cada rincón. Lucía apareció entonces, con su vestido azul claro que movía suavemente con la brisa, y una sonrisa que intentaba iluminar la sombra que se posaba sobre Enrique desde hacía días. Se sentó a su lado, tomando su mano con ternura. ¿Estás bien?, preguntó ella con voz dulce. Aunque sus ojos reflejaban preocupación, Enrique dudó un instante, pero decidió guardar silencio. No podía contarle lo que ocurría, no aún. No cuando la verdad parecía estar atrapada en un laberinto del que él mismo temía no salir. Mientras tanto, en una pequeña cafetería cercana, Carmen conversaba en voz baja con un hombre mayor, de cabello canoso y mirada penetrante. Ambos hablaban en términos que Enrique no entendía,
pero que dejaban entrever secretos y advertencias. El hombre deslizó un sobre cerrado sobre la mesa y dijo, «Esto es lo que necesitas para protegerte. Pero cuidado, porque no todos los que te rodean son lo que parecen». Carmen asintió, su rostro firme pero con una sombra de inquietud. Al caer la noche, Enrique decidió regresar a la casa, donde la atmósfera era tensa y cargada. Carmen le esperaba en el salón, con una copa de vino tinto en la mano y una expresión que combinaba desafío y vulnerabilidad. «Enrique, mañana te llevaré al bosque otra vez», dijo con voz firme. «Hay cosas que debes ver con tus propios ojos. No podemos seguir huyendo». Él la miró, sintiendo como el miedo y la curiosidad se enfrentaban dentro de él. «¿Y si nos perdemos de verdad esta vez?», preguntó con una ligera ironía que no ocultaba su nerviosismo. Ella rió suavemente, acercándose para rozar su mejilla con la punta de los dedos. «Entonces será el principio de algo nuevo. ¿No te parece emocionante?». En ese instante, una ráfaga de viento abrió la ventana de golpe, y las cortinas se agitaron como espectros danzantes. Enrique sintió que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual, y mientras la noche se cerraba sobre ellos, en lo más profundo del bosque, una luz tenue parpadeaba entre los árboles, como un faro que llamaba a los valientes a adentrarse en el misterio que estaba por descubrirse.